aquí, contentos de ver a gente que iba a trabajar hoy y está aquí con nosotros. Dios es bueno, Dios es bueno. Dijo la hermana, así sea, con la ropa de trabajo voy a la iglesia. Y aquí está mi hermana. Qué bendición. Bien, mis hermanos, los niños, los adolescentes pasan con su maestro y nosotros meditamos en la poderosa palabra del Señor, ¿verdad? Meditamos en la poderosa palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante, la lectura que acaba de tener nuestra hermana. Ok, hemos hablado a partir del capítulo 4, tomando en cuenta lo que éramos y lo que somos en Cristo ahora. Estábamos perdidos, hundidos en el pecado, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia y Dios nos elevó a un nivel altísimo, hermanos. Nos predestinó para ser puestos en la posición de hijos. Ok, nos conectó en un solo cuerpo. De ambos pueblos hizo uno, el cuerpo de Jesucristo. Y en el capítulo 4, a partir del capítulo 4, entonces, viene el desafío. El hermano capellán, capitán de la capellanía que nos visitó, decía: el cristiano tiene que ser modelo. El cristiano tiene que ser modelo. Y lo que nos está diciendo el Señor a partir del capítulo 4, que por la posición que tenemos que ser modelo en unidad. Y nos dice cómo lograr la unidad, cómo mantener la unidad, no cómo lograrla, sino cómo mantener la unidad que Él, a través de Jesucristo, estableció. Y a partir del capítulo, versículo 17, ya comienza entonces a hablar un poquito más fuerte de lo que es la conducta de los hijos de Dios que son modelos. Los hijos de Dios que son modelos desechan la antigua manera de vivir, y dice: despojado pues del viejo hombre, ¿verdad?, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso lo veíamos la semana pasada o la semana antepasada con mi hermano Luis Rincón. Y en la semana pasada hablábamos de los 3 desafíos para poder mantener nuestra naturaleza vieja frenada, que no tenga ningún dominio sobre nosotros, porque tenemos la nueva naturaleza, y la nueva naturaleza es nada más y nada menos que la vida de Cristo en nosotros. Cristo vive en ti desde el momento en que tú le recibiste como Señor y Salvador. Desde el momento en que lo entronizaste en tu corazón, Cristo vive en ti. Y estamos llamados a ser modelo, mis amados hermanos. Y ese llamamiento, ese desafío es, versículo 22, a despojarnos del viejo hombre que está manchado, que está lleno de codicia, que está hecho conforme a los deseos engañosos del primer Adán. Y luego nos dice en el versículo 23: y renovados en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos renovar la mente para poder mantener el viejo hombre en raya o a raya. Tenemos que restaurar, alimentar, revivir, renovar nuestra mente, mis amados hermanos. Y entonces comienza a facilitarse el proceso de vestirnos del nuevo hombre, de ponernos el traje nuevo. Cuando yo era un chico y me compraban algún estreno, yo no quería utilizar más el traje viejo.
Y hasta nos amenazaban, mamá, detrás de nosotros, le voy a pegar porque estás jugando metras allí, trompo, te estás revolcando ahí con la ropa nueva, no ponte la viejita, la que es de la casa, con una correa, hermano, porque papá, imagínense, recibía el dinerito mayor, como todo venezolano, en el mes de diciembre, y para comprarle estreno a 11 hijos, más para él, más para mi mamá y para la mamá de él, que era el único hijo y él era el que la mantenía. Entonces, por supuesto, tenían que andar, y pobrecito el que rompiera los pantalones o los zapatos a los 5 o 6 días, a los 10 días, una pela segura, hermano, castigo seguro. ¿Por qué? Porque no cuidábamos la ropita nueva. Ay, ¿cómo es que en la vida cristiana no queremos usar la nueva? Cuando éramos niños queríamos usar la nueva. Y en la vida cristiana no queremos utilizar la ropa nueva. Queremos es vestirnos de los harapos, hediondos, sucios, codiciados, llenos de pecado. Mis amados hermanos, el reto es grande. Ahora, a partir del versículo 25 del libro de los Efesios, y usted tiene su bosquejito allí, Pablo está mostrando, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, está mostrando cómo se refleja la vida nueva de una persona, de un hombre, de una mujer que tiene a Cristo en su corazón. Y decíamos en domingos anteriores que reflejamos el carácter de Cristo. Y las razones por las cuales reflejamos el carácter de Cristo nos lo dice allí el versículo, ¿verdad? Es creado, porque el nuevo hombre es creado según Dios en justicia. Es decir, busca ser justo como nuestro Padre Celestial es justo. Practicamos la justicia, vivimos en justicia. Como hijos de Dios debemos ser justos. Y la otra razón, la letra B, es creado según Dios en santidad de la verdad. Hermano, la práctica de la verdad, la enseñanza de la verdad demanda santidad. Demanda santidad. No somos perfectos los que predicamos, los que enseñamos, los que anunciamos la palabra, no somos perfectos. No somos impecables. Pecamos, fallamos, todos. El mejor predicador, el más santo, falla, peca porque somos humanos. Pero no consiste en mantener una impecabilidad, sino consiste en confesarle a Dios cuando cedemos al mal y en apartarnos. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, hermanos, tomando en cuenta que estos son los dos elementos del nuevo hombre, no hay otro elemento. Las religiones le han agregado, ¿no? Que tú no eres evangélico porque tú echas chistes, tú no eres evangélico porque tú te ríes mucho y los evangélicos son serios, tú no eres evangélica porque te cortas el pelo, porque te pintas, tú no eres evangélico porque te dejas crecer la barba, no pareces evangélico, muchacho. ¿No te han dicho eso alguna vez? Porque ese es el patrón del mundo, hermanos. Esos son los estándares del mundo. El mundo nos pone las reglas. Y muchos cristianos quieren vivir de acuerdo a las reglas que el mundo les impone. No, como evangélico no puede hacer esto. No, los estándares están puestos por Dios, hermano. El hombre nuevo es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora, el nuevo hombre versus el viejo hombre. Es lo que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, a partir del versículo 25, nos presenta. El nuevo hombre versus el viejo hombre. En Efesios 4, 25 al 32. ¿Qué hacer para mantener a mi rival, a mi carne neutralizada? Porque es que esta carne pide, hermano, esta carne exige. Si usted fuera espíritu no sintiera nada. Pero sentimos, porque esto es carne, hermano, esto es carne. Y mientras estemos vivos, esta carne demanda, esta carne exige. No solamente a usted, también a mí, a todos los creyentes, ¿verdad?
y de diferentes maneras. A algunos les pone la duda, a otros les pone la incredulidad, a otros les pone la codicia de cosas que no les pertenecen, del sexo opuesto, etc. Hay muchas cosas, pero ¿cómo hacer nosotros para mantenerlo? ¿Cómo mantenernos frente a cualquier debilidad? Usted conoce su debilidad, yo no conozco su debilidad. A menos que usted me haya dicho, pastor, mi debilidad son las mujeres, o mi debilidad son los hombres, o mi debilidad es que me gusta hacer esto o aquello. De esa manera la conoceré. Pero usted la conoce, usted sabe cuál es la debilidad donde debe alzarse en victoria, mantenerla a raya. Y lo primero que comienza es el repudio a la mentira. Versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto de la mentira, mis amados hermanos, significa repudiar, desechar. El verbo desechar significa allí repudiar, renunciar a. Repudie la mentira, rechace la mentira, renuncia a la mentira. Y Colosenses capítulo 3 versículo 9, el apóstol Pablo nuevamente la vuelve a meter en la lista clasificada de los cristianos que andan carnalmente, porque estas epístolas no están dirigidas en conversos. Estas epístolas están dirigidas a gente que dice: yo me entregué a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo fui bautizado, yo hice esto, yo era director, yo era predicador, yo fui miembro por muchos años, yo fui capellán, etc. Y a gente cristiana. Y a gente cristiana Pablo les está diciendo: desechen, repudien la mentira. La mentira se define como la actitud de una persona que no inspira confianza. Una persona mentirosa no inspira confianza. Y eso es la mentira. Ahora, ampliemos un poquito más. Se conoce en términos de personalidad, los que estudian la personalidad, como la psicología, la sociología, etc., catalogan al mentiroso empedernido, ¿verdad? Como un mitómano que dice mentiras de forma compulsiva, intentando, con la intención de transformar su realidad, porque no acepta su realidad. Y entonces miente porque está buscando transformar su realidad, porque no la acepta y se siente rechazado por otros. Y el mentiroso es aquel que dice mentiras para protegerse. Mira, ¿por qué no llegaste temprano si me dijiste que a las 9 de la mañana nos veíamos? Y son las 9:30, son casi las 10, hermanito, y tengo rato aquí esperando. Ay, no, pastor, es que cuando iba saliendo de la casa se me presentó. Ya sé, hermano, ya sé que me estás mintiendo, cállate la boca, pues. Mire, es raro cuando eso es verdad. ¿Por qué? Porque el mentiroso practica la mentira para protegerse. Ahora, según el diccionario de evangelismo de teología de Baker, mentira es practicar el engaño, la falsedad y la traición, ya sea de palabra o de obra. Es lo opuesto a la verdad. Esa es la mentira. Y Pablo está diciendo que la santidad de la verdad, su enseñanza y su práctica tiene que ser santa. Es decir, el que enseña la verdad tiene que presentar la verdad santa, porque es santa, pero tiene que presentarla con su vida, con su ejemplo. Y allí está el apóstol Pablo diciéndonos a todos que desechemos la mentira, y en lugar de eso debemos hablar cada uno con su prójimo. Ahora, ¿por qué hablar verdad cada uno con su prójimo? ¿Por qué desechar la mentira? Hermano, porque seguimos a un Dios santo, a un Dios que nunca nos miente. Mira, todos esos versículos que están allí en letra roja, yo se los voy a dejar para que usted los estudie en su casa, ¿verdad? Pero todos esos versículos resumen la naturaleza de Dios, en que Dios nunca miente, porque no es hijo de hombre para mentir,
ni para arrepentirse. Todos esos versículos, léanlos, capellanes, léanlos, estúdienlos, y usted se dará cuenta por qué el Espíritu Santo mantiene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, el por qué el cristiano debe desechar la mentira. Y podemos seguir agregando. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y así le dije una vez a un hermano: mire, hermano, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, yo sé, pastor, pero los mentirosos arrepentidos sí. ¿Qué tal? Siempre tenemos una excusa para defendernos. Y te puede defender ante mí, ante cualquier líder, pero ante Dios. Dios conoce tu corazón, las intenciones de tu corazón. Y el llamado es hablar verdad cada uno con su prójimo. Si nosotros vemos en Zacarías capítulo 8, versículo 16, está Pablo repitiendo la misma verdad que estaba diciéndole Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, a través del profeta Zacarías. Yo quiero que ustedes hablen verdad, cada uno con su prójimo. Pero Pablo agrega una razón interesante: porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de la iglesia. No debemos mentirnos unos a otros como miembros del mismo cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tal si yo estoy encima de este techo, verdad, haciendo algún trabajo, y el ojo le dice al pie, estoy llegando a la orilla del techo, donde termina el techo, y el ojo de mi cuerpo le miente a mi pie y le dice: sigue caminando, todavía te falta por recorrer? ¿Qué va a pasar? Voy a caer estrellado abajo, hermano. Y esa es la idea. Somos miembros. Y así como mi ojo no le miente al pie, sino que le advierte el peligro, entonces yo debo frenar. Igual sucede con nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo en el Señor. Y los miembros no existimos para dañarnos unos a otros, sino para edificarnos los unos a los otros. Número 2. Cuidado con la ira. Cuidado con la ira. Capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mis amados hermanos, la ira es la fuerte reacción emocional de desagrado que alborota nuestra amargura, nuestro resentimiento, que a menudo conduce a planes de venganza. Yo te perdono, pero el día que Dios te castigue, ese día me voy a gozar. Es decir, la persona que mantiene la ira de esa manera, lo que desea es vengarse, quiere venganza, porque cree que al ver al que le hizo daño sufrir, él se va a sentir feliz y contento. No, mis amados hermanos, la amargura es como un boomerang, y es el tema que estoy tratando en los devocionales de Directo a tu Corazón. Me da tristeza cuando escucho a Esaú decir: mi papá pronto va a morir. Se lo voy a colocar en el lenguaje de hoy. Esaú en Génesis capítulo 41, creo, dice: mi papá pronto va a morir, y aunque tenga que guardar el luto de mi papá, no descansaré hasta que no mate a mi hermano. Planificando el asesinato de su propio hermano por venganza, porque le había robado su primogenitura y porque le había robado su bendición. Tenía razón, pero no era para actuar así. ¿Acaso José no tenía razón de sacrificar, de vengarse con sus hermanos? Lo tiraron en una cisterna, se burlaban de él, le tenían envidia, lo mataron, lo tiraron en una cisterna, y hicieron un montón de cosas contra él. Finalmente lo vendieron. Y cuando ellos llegaron a Egipto, muy contentos de que lo recibieron bien,
incluido su hermano. Pero ¿cómo se pusieron cuando José se identificó con ellos? Asustados. Y hasta inventaron una mentira. Mi papá nos dijo que te dijéramos que cuando él muriera no te metieras con nosotros, nos dejarás quietecito, ¿verdad? ¿Y qué le dice José? Ay, no se preocupen. No fueron ustedes los que me enviaron aquí. Fue Dios el que me envió delante de ustedes para preservar posteridad. Hermano, hay razones para que querramos vengarnos. Muchas, y el diablo va a poner muchas. Pero dice, no deis lugar al diablo. Cuidado con la ira. Sentir ira no es pecado, hermano. Sentir ira no es pecado. Cuando usted lo chocan por ahí injustamente, ¡ay, gloria a Dios, Señor! No. Tipo loco, chico, ¿qué tal? ¿Verdad? No, usted no lo expresa con alegría, hermano. Así que el Señor nos está diciendo que podemos sentir ira, porque no es pecado. El problema está cuando usted va más allá del límite. Sí, la venganza puede ser una cosa. Todo hecho más allá del límite es pecado. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La ira nos puede edificar. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo agrega, no deje que el sol se oculte. No vayas a la cama sin antes arreglar tu problema. Peleaste con tu mujer, discutieron. No se acuesten bravos, no se acuesten molestos. Peleaste con tus hijos, con el vecino, con tu mamá que te llamó por teléfono y te regañó y te dijo un montón de cosas. No vayas a dormir, no vayas, no dejes que el sol se oculte. Arregla tu problema antes para que puedas dormir en paz. Pues si no, estamos dándole lugar al diablo. Cuando los gobernantes o los militares, que son los encargados de cuidar las fronteras entre país y país, se descuidan, los movimientos guerrilleros penetran. Y entre más lejos estén los guardianes de la frontera, más profunda es la penetración del enemigo, de las guerrillas. Es lo que está pasando en la frontera de Venezuela y Colombia, sin ir muy lejos, hermano. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que no cedamos territorio al enemigo. Cuando damos lugar al pecado, estamos cediendo territorio. Creo que les conté una vez que estuve en el llano venezolano, en el campo, a 8 horas en canoa de la ciudad. Y es una campaña evangelística. Y los hermanos, bueno, el culto es a las 3 de la tarde y la gente invitando para la campaña, el culto a las 3 de la tarde. Y yo decía, mi alma, yo nunca he predicado una campaña evangelística a las 3 de la tarde. ¿Por qué será a las 3 de la tarde? Y entonces pregunté y me dice, no, hermano, es que a las 6 de la tarde ya no se puede estar fuera del mosquitero. Porque la plaga es terrible, hermano. Y bueno, yo llevaba mi chinchorrito, mi mosquitero, y nos metimos todos. Después del culto, comimos y nos metimos todos debajo de cada uno de sus mosquiteros. 6 de la tarde, a esa hora a dormir, hermano. Bueno, mis amados hermanos, y yo estaba tranquilo, de pronto siento, ¿qué será? Y en el llano cada uno anda con su buena linterna, por las serpientes y por muchas cosas que pasan por debajo de los chinchorros, ¿no? Uno tiene, cuando se va a bajar del chinchorro, tiene que alumbrar a ver si hay una mapanare por ahí. Así vive uno allá.
Y entonces agarré mi linterna y comencé a buscar, porque hay zancudos en mi mosquitero. Y conseguí, hermano, sin mentira ninguna, un huequito como del tamaño de esta uña. Y por allí estaba entrando la plaga. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cualquier huequito, por ahí se metía el zancudo. Por cualquier huequito que usted deje abierto, por ahí entra el enemigo. Mire, cuando usted tapa los huecos por donde se meten los ratones, las cuevas de los ratones, si usted lo tapa con papel, pronto tendrá los ratones nuevamente allí. Pero si usted lo tapa con cemento, no va a pasar eso. Bueno, utilice el elemento adecuado para tapar los huecos por donde el enemigo puede penetrar para derrotarlo. Número 3, no hurte más. ¡Wow! Estaba Pablo escribiéndole a la iglesia y le está diciendo: no sean ladrones. A la iglesia. ¿Será que hay ladrones en la iglesia? No puede ser. Eso es algo inconverso que se coló. No, hermano. ¿Cuántos cristianos no se llevan la Biblia de otro porque les gusta? O el paraguas. A mí se me han perdido paraguas más de una vez en casi 50 años de ministerio. ¿Verdad? Robar es malversar recursos o fondos para nuestro uso personal. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Yo quiero un teléfono y paso corriendo y con violencia le arrebato el teléfono a la persona que lo lleva, el teléfono que yo quiero. Un iPhone 16, un iPhone, como dijo alguien por ahí. Y se lo arrebato por la fuerza. No importa si lo maltraté, si lo herí, etcétera, pero eso es robar. Hurtar es con más estilo, hermano. Y Pablo les está diciendo: hey, dejen el estilo, esa costumbrita de antes, déjenla. El que hurtaba no hurte más. Hurtar es tomar algo de valor del dueño legítimo sin su consentimiento. A mí se me perdió una vez un libro de asesoría prematrimonial titulado "Es mejor prevenir que". ¿Ok? Y a mí se me perdió ese libro. Y yo busque el libro y busque el libro por la orientación prematrimonial y no conseguía el libro. Entonces mi esposa me dice: pero mi amor, ¿por qué no preguntas desde el púlpito el próximo domingo? Puede ser que usted se lo dio prestado a alguien y usted no se acuerda. Y yo dije: pero si este libro no se lo doy prestado a nadie, ese es mi uso personal, lo cuido porque hay que cuidar los libros. Y bueno, le hice caso a mi esposa y anuncié: hermanos, necesito mi libro "Es mejor prevenir que". Si alguno de ustedes lo tiene, por favor, entréguenlo. Lo necesito con urgencia. En 3 semanas apareció un joven: pastor, aquí está el libro. Me gustó y me lo llevé para leerlo. Pero tú pudiste haberme dicho: pastor, ¿me lo puedes facilitar? Hermano, ¿cuántas veces hurtamos? Y no vamos a caer aquí en lo que es en cleptomanía, que es el que se roba las cosas. Bueno, no vamos a profundizar eso porque no está hablando de cleptómanos, ¿no? Sino de robo. Entonces lo contrario es trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para compartir con el que padece necesidad. ¿Quieres el libro? ¿Quieres esto o aquello? Bueno, pastor o hermano, ¿me lo puede facilitar? Pero no es que me lo facilite y yo me hago loco y me quedo con él. Porque todas esas cosas pasan. ¿Por qué pasan, hermano? Porque no somos perfectos. La gente que no conoce a Cristo cree que los evangélicos somos perfectos. Eso lo creen ellos.
Esta mañana me dio tanta indignación santa. Porque cuando comencé a enviar el mensaje del devocional, cuando caí en esa nueva página que está unida con Instagram, ni sé cómo se llama, trato de leerlo, ¿no? Ese mismo. Lo primero que me sale es: este señor tiene razón en lo que dice de la iglesia. Y entonces yo me puse a escucharlo. Lo que dice el Señor de la iglesia es: la iglesia es un comercio, por esto, por esto, y por esto, y por esto. Yo dije, mire, este evangélico le está promocionando la mentira a ese tipo, y a veces promocionamos las mentiras. ¿Ok? Entonces yo le escribí: mire, esa es la opinión de ese señor, y él tiene esa opinión porque los mismos evangélicos somos culpables, o muchos son culpables, que se llaman pastores, profetas, falsos maestros. No se llaman falsos maestros, se llaman apóstoles, profetas, etcétera. Han hecho del evangelio un comercio. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. Y eso es lo que tenemos que promocionar nosotros. No lo que digo, sí, yo te doy la razón. No. Hermanos, es importante eso. Y en último lugar, vamos a dejarlo hasta ahí, en último lugar, 0 palabras corrompidas. Wow, pastor, pero eso es fuerte. 0 palabras corrompidas. Eso es lo que está diciendo Pablo o el Espíritu Santo en el versículo 28. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y cuando habla de palabras corrompidas, se está refiriendo a palabras que propagan la inmundicia, hermanos. Las cochinadas que no le gustan al Señor, que no agradan al Señor. Pablo allí mismo, en uno de los versículos del capítulo siguiente, capítulo 5, las tilda como las palabras deshonestas. Y buscando el término deshonesto en el diccionario bíblico, significa lenguaje vergonzoso, obsceno e indecente. Mire, yo conozco gente que se llama cristiana y que los chistes son verdes. Dios no nos dice que no echen un chiste, pero una cosa es echar chistes sanos que provoquen la risa y el rejuvenecimiento nuestro, porque dicen que el que se ríe mucho envejece más lento, ¿no? Y otra cosa es esos chistes colorados. Y la palabra de Dios dice que ese es el lenguaje corrompido, lenguaje obsceno, vergonzoso, indecente. Hay palabras que nosotros utilizamos, que el Señor Jesucristo utilizó. Y la voy a utilizar porque el Señor Jesucristo lo utilizó. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al tipo: Pedro, mete tu espada en la vaina. Maracucho. ¿Verdad? No era maracucho. Era el Señor. ¿Ok? Bueno, guárdala en el lugar. Eso no es para herir a otro. Bueno, ¿el Señor era grosero? No. Pero cuando nosotros la usamos de manera despectiva, esa ya está rayando en una connotación indecente. Note que es manera despectiva. Y Cristo no la usa en manera despectiva. Ahora no puedo comprar vainitas para comer porque el pastor dijo, no. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Que dejemos la malicia en utilizar ese tipo de lenguaje, porque más adelante habla de la malicia y eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano? Dice
que nosotros debemos utilizar las palabras que sean necesarias a fin de dar gracia para la edificación de los oyentes. Y vea usted que dice Colosenses 4:6. Cuando el Señor le está dando las instrucciones a la iglesia de Colosas a través de Pablo, en cuanto a la conducta, les está diciendo, en cuanto al lenguaje, en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa es la palabra que edifica. La palabra que antes de soltarla la pienso, la analizo, la medito, porque si la suelto va a causar estragos en la vida de otros. Y Dios quiere que la piense, que la reflexione, para que cause edificación entre los oyentes. Y hay que hacerlo, hermano, porque Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 dice que por cada palabra ociosa que los hombres digan, de ella darán cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás juzgado. Y tus palabras pueden salvarte o tus palabras pueden condenarte. Saben, hermanos, que es mejor quedarse en silencio, a veces, y mordernos la lengua para no caer en ofensas a los demás. ¿Usted sabe qué hubiera pasado si Cristo no hubiese mantenido el silencio? Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y dice que él se quedó callado. Y eso fue lo que asombró a Pilato. El silencio de Jesús. Tenía todo un argumento para decir, sí lo soy. Y usted es testigo por esto, por esto, por esto y por esto. Pero Jesús quedó callado. Y el silencio de Cristo significó nuestra salvación. ¿Cuántas veces por no guardar silencio nos metemos en problemas, hermano? Y después de que soltamos la boca, dije, ay Señor, ¿por qué lo dije, hermano? Y hasta siento pena, siento vergüenza. A mí me ha pasado. No me diga que a usted no le ha pasado, ¿sí? Porque somos imprudentes, hermano. Así que el Señor dice que cero lenguaje corrompido. ¿Cómo podemos frenar? Y fíjense que el apóstol o el Espíritu Santo a través del apóstol está hablando de los pecados más fáciles de cometer. De todos estos pecados, hermano, ¿sabe usted cuál es el más fácil de cometer? La mentira, la ira, el hurto, las palabras corrompidas. ¿Sabe usted cuál es el más fácil de cometer? La mentira, hermano. Eso llega solita. No necesitamos a veces ni planificarla. La persona nos está hablando y ya nosotros estamos diciéndonos a nosotros mismos qué vamos a decir. Y el Señor nos dice que para frenar esas cosas que nos impulsan a alimentar el hombre viejo, a seguir poniéndonos el vestido lleno de rotos, de huecos, andrajoso, sucio, hediondo, debemos frenarnos en estas cosas. Y luego, de manera positiva, en el versículo 31, en el versículo 30 nos da otra orden, pero vamos a dejar eso, versículo 30 al 32 para el próximo domingo. Ahora, ¿qué vas a hacer, hermano, con esto que has escuchado? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? No solamente ustedes. ¿Qué voy a hacer yo? Porque yo soy humano y tengo mis defectos, tengo mis errores también, mis fallas. ¿Qué haré a partir de hoy para cumplir con mi deber ser de cultivar el hombre nuevo? Brille usted, hermano. Sí. Pero por encima de usted deje que Cristo brille. No se siente en el trono de su corazón a gobernar su propia vida. Deje que Cristo se siente en el trono de su corazón a gobernar tu vida. Porque mientras estemos sentados en el trono de nuestro corazón, las cosas seguirán de mal en peor.
Pero cuando entronicemos a Cristo, entonces Él sí puede controlarnos. Y por eso dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Y cuál es el nuevo hombre? Pablo lo define en Romanos capítulo 13, versículo 11. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Haga brillar a Jesucristo. El problema de muchos de nosotros los cristianos, incluidos pastores, como se llaman ahora, profetas, apóstoles, etcétera, todo lo que quieran, patriarcas, no sé qué, querubines. El gran problema de nosotros, ¿por qué inventamos todos esos títulos? Porque queremos que la gente nos admire. Entonces, que la gente nos alabe. Nos estamos sentando en el trono que le corresponde a Cristo. Haga brillar a Jesucristo en su vida. Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, que de hoy en adelante nuestra vida sea diferente. Analicemos cómo estamos con la mentira, cómo estamos con la ira. Analicemos cómo estamos con el hurto. Me llevo las cosas porque las necesito, sin permiso, sin decirle al dueño, etc. Y analicemos cómo está nuestro lenguaje. No solamente en lo que decimos, sino a veces en lo que pensamos. Porque con el pensamiento también pecamos. El Señor nos ayude a hacerlo brillar a Él en nuestra vida para que otros vean la luz de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra.